y para abrir la conversación. Lo primero es que somos testigos de lo que podríamos llamar un proceso que hasta ahora ha sido de erosión o de desgaste progresivo, pero que puede enfrentar ciertos puntos de ruptura de lo que podríamos llamar el sistema internacional emergente después de la segunda posguerra del siglo pasado. O sea, el sistema internacional tal y como lo entendemos, en el ámbito global, el sistema de las Naciones Unidas, en el ámbito interamericano, la Organización de los Estados Americanos, es, digamos, reflejaba, para decirlo de alguna manera, un orden, un entendimiento, un cierto grado de acuerdo político en torno a ciertas reglas que básicamente buscaban prevenir que el mundo pudiera entrar en las lógicas de conflictos armados de escala global como los que se habían vivido en la primera mitad del siglo XX. Bueno, ese orden, ese sistema internacional no solo ha sufrido una erosión sistemática en los últimos 15, 20 años, sino que además hoy por hoy enfrenta desafíos muy notables, no solo derivados de la acción política de actores, digamos, hegemónicos, las llamadas potencias de la posguerra, sino por una suerte de lo que podríamos llamar pérdida de consensos o de acuerdos básicos mayoritarios en torno a la gobernanza de ese sistema internacional. Y eso pasa desde posiciones unilaterales de potencias hegemónicas o con capacidad militar como Rusia, o las acciones que eventualmente pueda desempeñar China, o lo que está haciendo actualmente el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia del ahora presidente nuevamente Donald Trump, sino que además tiene que ver con las dinámicas propias o la pérdida de capacidad de enforcement del sistema internacional para hacer lo que de naturaleza le correspondía hacer: prevenir la guerra y prevenir conflictos concretos, desactivar conflictos y resolver conflictos concretos. Y eso lo hemos visto de manera crítica en los últimos años, en lo que ha ocurrido en Siria, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en la República Democrática de Congo, lo que está ocurriendo en Ucrania, etc. O sea, lo primero entonces es plantear como un elemento de debate es que lo que está en cuestión es el sistema internacional, la institucionalidad y el modelo de gobernanza del sistema internacional que surge a partir de la segunda posguerra mundial. Y ese es un elemento que me parece que es clave de entender, porque si ustedes lo ven a nivel internacional o global, es la pérdida de consistencia del sistema de las Naciones Unidas, y si lo ven a nivel del sistema interamericano, la pérdida de gobernanza de la Organización de los Estados Americanos y del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, hay cada vez más espacio para la disonancia de determinados actores, países, pero también actores transnacionales o multinacionales que actúan al margen o más allá de los límites o de los acuerdos naturales o inherentes que dieron origen al sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un primer elemento que creo que tenemos que ver. No es solo un asunto de qué hace cada uno de los actores, sino de qué capacidad tiene el sistema internacional para resolver las contradicciones de interés entre estos actores. Un segundo elemento que me parece importante de poner sobre la mesa es que ese debilitamiento, esa erosión del sistema internacional y de su modelo de gobernanza viene acompañado de lo que podríamos llamar, o lo que hoy en términos coloquiales se conoce en la interna, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero también en otros países, una suerte de guerra cultural, lo que se ha caracterizado hoy como una guerra de carácter cultural. Es decir, el funcionamiento del sistema internacional se basaba en un grado razonable de acuerdo sobre ciertas normas de comportamiento de los distintos actores, independientemente de su peso geoestratégico en ese sistema internacional. Y esas reglas luego vinieron acompañadas de un cierto grado de acuerdo en torno a determinadas agendas o a determinados elementos que configurarían una agenda de ese sistema internacional. Bueno, esos acuerdos tampoco tienen vigencia o tienen la consistencia que pudimos ver en los últimos 20 años. ¿A qué me refiero?
no solo a la pérdida de acuerdo en torno a la Agenda 2030, sino, si ustedes lo ven en el ámbito interamericano, por ejemplo, la pérdida de acuerdo en torno al funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, pero también, por ejemplo, la pérdida de vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que fue el momento culminante de acuerdo político en las Américas sobre el funcionamiento del modelo de gobierno de la OEA y sobre cómo resolver, digamos, con base en ciertos principios y acuerdos, las disputas sobre la consistencia del proceso democrático, y que a partir de ese momento, que fue un momento de culminación de éxito, lo que tenemos es un proceso de degradación de esos acuerdos. Entonces, digamos, a lo que es propiamente la crisis del sistema internacional entendido en su dimensión institucional, se le agrega también este elemento de guerra cultural, que es básicamente el restablecimiento o la llevada al ámbito del sistema internacional de un debate de carácter ideológico, en donde se le asigna al sistema internacional un spin, un efecto, una perspectiva, un énfasis de carácter ideológico que está categorizado dentro del progresismo. La idea de que el sistema internacional avanzó en una agenda que tenía un contenido ideológico y que ese sistema internacional entonces pierde legitimidad en la medida de que ya no es representativo de la pluralidad, sino que impulsa una agenda ideológicamente específica. Entonces, parte de la batalla con la guerra cultural es reposicionar aquel pensamiento que se considera que perdió influencia a partir de la irrupción de agendas compartidas. Llámese la Carta Democrática, llámese la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o llámese la Agenda 2030. Entonces tenemos una dimensión, digamos, de debilitamiento institucional y de modelo de gobernanza, pero también tenemos una dimensión cultural o ideológica, que vamos a ver qué se hace. Posiblemente vayamos a ser testigos de un profundo acentuamiento en tiempo presente y en los próximos años. Un tercer elemento que me parece clave es que el debilitamiento del sistema internacional viene acompañado por, digamos, la irrupción de un modelo, digamos, de relaciones de poder multipolar. Eso es evidente, pero hay que volverlo a decir. Del viejo orden de la segunda posguerra, que era un modelo bipolar, el debilitamiento de los socialismos históricos y su desaparición práctica generó en su momento la idea de que podía haber una suerte de unipolaridad, digamos, no solo política, hegemónica, sino hasta incluso ideológica, la idea del fin de la historia, la idea del triunfo del modelo capitalista, la idea del triunfo de la democracia y del sistema liberal, etc. Sino que también ahora de la mano de el surgimiento de un conjunto de poderes económicos, políticos e incluso en alguna medida culturales que reflejan un mundo con muchos polos, no solo en el ámbito económico, por ejemplo el fenómeno de China, o en el ámbito militar, la preeminencia heredada o histórica que pueda tener Rusia, sino la erupción de poderes o potencias regionales que empiezan a jugar en el sistema internacional. El caso de Turquía, por ejemplo, es un caso absolutamente clave. El caso de los BRICS, que en el caso de América Latina recupera a Brasil, tenemos un mundo en donde, digamos, la lógica de intereses de actores medios o actores hegemónicos entra en creciente colisión. Y el sistema internacional pierde la capacidad de mediar las tensiones entre esos intereses de carácter nacional o de carácter regional. Frente a ese debilitamiento del sistema de gobernanza, la pérdida de acuerdos básicos o consensos o acuerdos mayoritarios y la irrupción de este fenómeno de multipolaridad, vemos, y aquí viene el cuarto elemento, la ralentización o la erosión de lo que hemos conocido en los últimos 30, 40 años como la globalización. Y aquí tenemos un viejo debate, ¿verdad?, de cómo entender propiamente la globalización. Bueno, esa idea de que somos un mundo integrado, que comienza en el ámbito fundamentalmente del comercio y de la economía,
pero que evoluciona luego a partir de la revolución de las comunicaciones y de los sistemas de información, etc. Bueno, también eso está en tensión. ¿Por qué? Porque irrumpen no solo los nacionalismos, sino lo que hoy se conoce como una suerte de nativismos. Esa idea de que somos mucho más endógenos a las realidades nacionales y que aún países que no tienen influencia dominante o influencia relevante en el sistema internacional pueden distanciarse, pueden romper, pueden disentir y pueden alejarse de las reglas acordadas en ese sistema internacional. Entonces estamos en un momento de contratendencia frente a un proceso de apertura e integración global. Digamos, la dinámica de la política internacional vuelve a poner en el foco, digamos, la preeminencia de los intereses nacionales por encima de los intereses o los acuerdos del sistema internacional. Y eso me lleva al quinto elemento. Eso hace que presenciemos lo que estamos viendo hoy: el surgimiento, el resurgimiento de la geopolítica como un elemento central para entender la forma en que va a evolucionar la estructura de relaciones de poder en ese sistema internacional entre los países. Y entonces, teorías en el ámbito de lo militar, en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo comercial, etcétera, que tienen ya alguna presencia histórica, porque no son nuevas, vuelven a adquirir una notable relevancia, ¿no? Todo este planteamiento de los llamados choke points, ¿verdad? Todo lo que son los puntos de estrangulamiento o los cuellos de botella, que básicamente digamos, fueron leídos originalmente en una lógica comercial, porque eran relevantes, digamos, determinados pasos marítimos en términos de las rutas de comercio, pero que explica la racionalidad de los chinos detrás del acuerdo de la nueva ruta de la seda, por ejemplo, y explica también los anuncios, si se quiere, un poco espectaculares hasta ahora, pero que reflejan, digamos, cómo desde la nueva administración republicana están leyendo la necesidad de reposicionar el poder de los Estados Unidos. Por eso el énfasis en el Canal de Panamá, el énfasis en Groenlandia, da la creciente relevancia en términos comerciales de las rutas del norte por el deshielo del norte. Entonces estamos, digamos, viendo el reposicionamiento de la geopolítica como un criterio que predomina. ¿Y cómo se traduce eso en el discurso práctico? Lo que acaba de decir el presidente, o lo que acaba de decir, perdón, el secretario de Estado en su audiencia de los Estados Unidos, en su audiencia de ratificación en el Senado. Estados Unidos ha tratado durante los últimos años de jugar en el contexto del sistema internacional. Frente a esa disposición, otros actores, y cito específicamente el caso de China, han jugado al margen del sistema internacional para hacer preeminente su interés nacional. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahora? Va a establecer como prioridad la defensa de su interés nacional por encima de la preeminencia de la gobernanza del sistema internacional. O sea, es más importante el interés nacional de los Estados Unidos que la vigencia o efectividad del sistema internacional. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce entonces en una acción más de carácter bilateral y no en una acción más de carácter multilateral o en el contexto de la reestructuración de las instituciones del sistema internacional. Y ahí entonces vemos esa misma racionalidad, es la racionalidad que lleva al presidente ruso a su acción militar en Ucrania. Está fundamentalmente asociado con garantizar su acceso al mar. Y el planteamiento sobre Groenlandia es lo mismo, y la presión sobre el gobierno del presidente Mujica en Panamá para sacar a los chinos del control de los dos principales puertos, en los dos de los puntos principales del Canal de Panamá, que responde a la misma lógica. Entonces, esa idea de que la preeminencia del interés nacional de los Estados Unidos va a estar por encima, digamos, de la gobernanza del sistema internacional es muy importante entenderlo, aunque tampoco es nueva. No sé si ustedes recordarán a una exsecretaria de Estado que se llamaba Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, previo a eso, era una académica muy reconocida en materia de política internacional. Uno de los primeros textos que ella publicó allá por los años 90, previo a ir al gobierno republicano en el que ella estuvo como secretaria de Estado, era precisamente eso, la idea de que Estados Unidos tenía que hacer prevalecer el interés nacional y que la defensa del interés nacional de los Estados Unidos se hacía no solo dentro del territorio estadounidense,
sino en cualquier lugar del mundo donde ese interés se viera afectado o amenazado. Esa que es un planteamiento, digamos, de política exterior construido académicamente, luego llevado al ámbito de la acción política durante los gobiernos del presidente Bush, y es un poco lo que hoy se lleva, digamos, a un nuevo grado, digamos, de actualización o de lanzamiento con los actuales planteamientos geopolíticos que está haciendo la administración. En ese contexto, entonces, y aquí voy al último elemento para traerlo aquí, digamos, a la mesa de Guatemala, digamos, al ámbito nuestro, es que tenemos que entender digamos, el eventual endurecimiento de, digamos, de los términos de la relación bilateral entre los países centroamericanos, o si ustedes quieren incluso América Latina, en su relación con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la idea la planteó también el secretario Rubio, si no me equivoco, fue en unas declaraciones en el aeropuerto de Costa Rica, previo a venir acá, no sé si fue en El Salvador, digo, cuando Estados Unidos dice que va a defender, quiere hacer una América más segura, más fuerte y más próspera, no nos referimos solo al territorio estadounidense, nos referimos a las Américas. O sea, es la idea de que, digamos, es una suerte de panamericanismo 2.0. Es la idea de que Estados Unidos debe de asegurar las fronteras de los Estados Unidos, implica asegurar o alinear en lo posible el hemisferio. Y eso va a marcar entonces una lógica de premiar amigos y castigar adversarios. Y ustedes empiezan a ver en estas 2 primeras semanas que ese relato es el mensaje fundamentalmente que están queriendo establecer. Los que son amigos van a recibir premio, los que son adversarios van a recibir presión y sanción. En ese contexto es que hay que entender la visita y el carácter de la negociación, de la parte pública que ha trascendido, de la negociación entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso, bueno, hay que decir que específicamente para esta administración, aunque en general para los Estados Unidos, el hecho de que Guatemala conserve relaciones con Taiwán, el hecho de que Guatemala tenga una relación histórica muy fuerte con Israel, el hecho de que hayan habido acuerdos precedentes, aunque fueron desmantelados durante el gobierno del presidente Biden en materia migratoria, ¿no? A final de cuentas son haberes que le permiten, digamos, al gobierno guatemalteco negociar ciertas condiciones relativamente más, digamos, con mayor grado de reciprocidad de lo que pudo negociar, por ejemplo, Panamá, para citar un caso muy concreto, que fue el que, digamos, posiblemente el país en este contexto enfrentó el mayor grado de presión política en términos de hacer concesiones a los intereses de la administración estadounidense. Entonces yo creo que entender esto es importante porque en términos de las relaciones bilaterales hay que manejarse en el ámbito, digamos, en un equilibrio entre la preeminencia de intereses nacionales de potencias hegemónicas que tienen influencia en la región y jugar en los márgenes del sistema internacional para intentar preservarlo. Hay que manejarse entre las convicciones en torno a la agenda política sustantiva que pueda tener un gobierno, llámese el del señor Arévalo o cualquier otro, versus esta lógica de guerra cultural que se instala más allá de los Estados Unidos, porque lo vemos en Polonia, lo vemos en Bielorrusia, lo vemos en Argentina, lo vemos aquí en la vecindad, en Costa Rica y en El Salvador, en donde las presidencias impulsan una agenda de depuración de temas centrales como género, diversidad sexual, salud reproductiva, ¿verdad? Y cómo esos 2 elementos van a explicar el ajuste y la reformulación de la cooperación. Porque no es que la cooperación va a desaparecer, es que lo que va a perder es la autonomía que hasta ahora había tenido esa cooperación para manejarse, digamos, dentro de estándares más allá de las prioridades de política exterior que uno u otro gobierno que llegaba al poder tenía. Eso explicaba por qué USAID tenía una notable estabilidad en cierto tipo de políticas o de programas de cooperación. Bueno, esa autonomía es lo que va a desaparecer. No va a desaparecer la cooperación, va a desaparecer la autonomía que la cooperación tiene para alinearse o no
con esa agenda de prioridades globales que hoy está sometida a cuestión, que es la Agenda 2030, a partir de una lectura ideológica mucho más restringida. Entonces, ciertamente, es muy probable que de los 37 programas que digamos que en su conjunto el gobierno de los Estados Unidos tiene reportados a la administración guatemalteca, 29 de esos programas están asociados con crecimiento económico, están asociados con seguridad, combate al narcotráfico y migración. Esos no pareciera que vayan a enfrentar un problema de suspensión definitiva, sino más bien posiblemente el uso del mecanismo de excepción que ya la Secretaría de Estado estableció para que puedan ser restablecidos en el corto plazo, particularmente por el acuerdo en torno a un incremento del 40% del volumen de deportados que está dispuesto a recibir el gobierno de Guatemala, incluyendo personas de terceros países en condición de tránsito o refugio temporal, que es un poco el término del acuerdo, digamos la modificación en relación con el acuerdo previo de tercer país seguro que se había firmado durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, donde posiblemente sí veamos que los programas van a sufrir transformaciones mucho más robustas en los temas de derechos humanos, en los temas de salud y sin lugar a dudas en los temas de género, en una acepción amplia, ¿verdad? No solo mujeres, sino en una acepción amplia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con diversidad, lo que coloquialmente en Estados Unidos y en muchos países se conoce como la agenda woke, todo lo que es el progresismo que se había instalado, digamos, en el sistema internacional. Yo, bueno, pondría estos elementos para no extenderme más, porque creo que ya me agoté los 20 minutos que me tocaba, pero abierto, por supuesto, a que podamos conversar o profundizar sobre algunos de estos elementos o analizar con mayor profundidad la situación de Guatemala en este tipo de contexto y sus oportunidades. Me contaba, primero agradecer a Marcel y al Consejo Académico de Flaxo la participación mía en esta entidad, y me contaba que es para ir trabajando el plan de trabajo a futuro. O sea, esto tiene que ver con una catarsis que estamos haciendo y trabajando a futuro también con la cooperación internacional. Y oyendo tu intervención, permítame recordar que incluso con la creación de Flaxo y en la época de creación de Flaxo, siempre hemos estado con unos entornos internacionales y nacionales problemáticos. Yo recuerdo cuando estábamos en una reunión en Costa Rica de CRIES, y viendo la venida de Flaxo a Guatemala, y se acercó conmigo Edelberto, y habiendo analizado esas angustias del entorno internacional de esos tiempos, porque yo quiero decirles, para nosotros no debe ser nada extraño emotivamente ver esas adversidades de lo que venimos, incluso de antes de los acuerdos de paz. Debiéramos estar acostumbrados a tratar estos temas. Y entonces recuerdo ahora me pongo a pensar en lo que siempre a mí me toca una de las disciplinas más áridas, que es la economía, porque me recuerdo que en toda la angustia que estaba en el tema que estábamos hablando, los centroamericanos, las amenazas que había, militares, etcétera. En ese evento estaba, por ejemplo, Javier Gorostiaga, estaba Edelberto, estaba Gabriel Aguilera, y se acerca Edelberto conmigo y me dice: mira, prepárate bien esa parte de economía y políticas públicas, porque es algo que nosotros aquí en la Secretaría General no hemos trabajado mucho, y sobre todo ese tema de Guatemala, y ustedes los guatemaltecos del interior, porque así los pusieron, ¿verdad? Porque todos estaban exilados, y ustedes los guatemaltecos del interior, ahí con Mario Solórzano, que también ya estaba ahí, tienen que tener bien todo el tema económico centroamericano y guatemalteco. Entonces pues lo pone a uno en aprietos para tener la intervención de lo que es el área de política pública
y de la economía. Porque figúrense ustedes que de lo que estás hablando, y hablaste algo de autonomía, la economía tiene su autonomía relativa, o sea, las variables económicas, independientemente de que el señor Trump, independientemente de lo que pasa en las elecciones en Alemania o en Francia, la economía va siguiendo una serie de derroteros. Y una de las preocupaciones en la nota que ustedes me mandaron es analizar la coyuntura económica. Y ese tema de coyuntura económica, afortunadamente aquí mismo en Flaxo, a partir del 2015, estuvimos haciendo todos unos análisis de economía heterodoxa. Fuimos los pioneros en ese tema de la economía heterodoxa. Y también aquí que veo gente que maneja datos, estamos hablando ahí un poco está aquí Molina Cruz y los compañeros del área de datos, de la econometría, etcétera, se está viendo lo que es el desempeño económico. Entonces, mientras están pasando todas esas cuestiones, todos esos eventos, desde Panamá hasta Belice, cómo se está comportando la salud económica de las diferentes naciones. Y el día de ayer tocó tierra en Guatemala la misión que tiene a cargo lo que se denomina la consulta del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Resulta que como somos signatarios del Fondo Monetario Internacional, entonces cada año viene una misión a consultar la salud de la economía. Pero ahí es donde uno primero se pone a pensar cómo es en términos generales la salud de alguien. Le toman los signos vitales y puede ser que está bien, pero puede ser que también ese alguien tenga una serie de enfermedades crónicas en ciernes que no se ven tan solo con los signos vitales. Y resulta ser que cuando se ve en términos del discurso oficial, ¿verdad?, quienes tienen que atender a las calificadoras de riesgos y en las instituciones oficiales, inicialmente viendo todas estas vulnerabilidades en términos políticos, hay una palabrita que se ha venido sacando de la misma cooperación y los que trabajamos en proyectos sociales, y que hemos trabajado mucho esa palabra a nivel micro, que se llama resiliencia. Palabra resiliencia, pues yo que he trabajado con proyectos de cooperación, pues bien sabemos los que manejamos la sociología, la antropología, lo que es la resiliencia en términos de lo local. Y los economistas oficiales han venido adoptando, si ustedes ven en lo que es el discurso y el análisis del discurso, esa palabrita que dice que a pesar de todos esos factores, entonces comienzan a ver cuál es el desempeño del índice de la actividad económica, cuál va a ser el desempeño de las tasas de interés, el desempeño de la inflación, los principales indicadores de riesgos, el tipo de cambio, por ejemplo, que es una variable extremadamente nerviosa, y cuando hay crisis, lo primero que se manifiesta son los mercados cambiarios. Pero resulta ver que en todo este primer análisis de la actividad económica y del cierre de 2024, vamos como siempre solemos ir. Y si ustedes me pidieran hacer aquí un examen de los foros en los que se debaten en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Industria, donde llega el presidente del Banco Central, por ejemplo, estamos diciendo que la salud de la economía está más o menos estable. El terror que se tiene en el análisis económico convencional,
que no estoy indicando, no le estoy haciendo un dejo despectivo a él. O sea, tenemos que jugar con tenemos que tener una minería de datos de todas esas variables. Porque como venimos de una historia inmediata de muchos traumas y la historia inmediata de donde viene el ámbito económico es la crisis mundial que se dio en el 2008 y 2009. Esa fue una crisis que fue tan contundente en la parte financiera que su recuperación fue más o menos hasta el 2014. Y en el 2014 es cuando comenzó a activarse se comenzaron a activar una serie de medidas de política y de análisis social más integrales, vinculadas con lo que se llama la social safety net, por ejemplo, las redes sociales, el combate a la desigualdad, las políticas en el mercado laboral, la redistribución de ingreso. También Oxfam comenzó a trabajar mucho cómo estructurar políticas tributarias de carácter progresivo. El tema, recuérdense que también en Flaxo se participó mucho, a mí me tocó participar, alguien estaba preguntando la Flaxo de la zona 9, que estábamos ahí en una plática y estábamos trabajando mucho lo del tema del pacto fiscal, etcétera. Entonces, en la parte de esa resiliencia económica que se afecta precisamente por todas estas políticas internacionales, más o menos en el periodo 2014 al 2019 se tenía una dinámica de recuperación. ¿Qué pasó en 2020? Viene un fenómeno que no esperábamos. Ahora el señor Elon Musk se atreve a decir ayer que fue un fenómeno causado por las fuerzas del mal de la Agenda 2030. Es también que el COVID fue causado por la Agenda 2030, pero viene a partir de 2020 una nueva presión a una gran recesión económica. Entonces, lo que los analistas oficiales en la parte económica siempre han venido tratando es si no estamos al borde de esas recesiones o de esas hiperinflaciones. Y en general en el ambiente económico, a mí también, que Flaxo al principio de este gobierno estuvo trabajando con los centros de pensamiento, ¿verdad? Que estuvimos elaborando una serie de trabajos para formular políticas. El nivel en el que está la coyuntura económica actual de la economía guatemalteca es en esos signos vitales normal. La economía va a crecer entre un 3, un 3.4%. En términos de los análisis que se hacen en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, ya vienen las reuniones de primavera de esas entidades. Se está hablando de una era de crecimiento moderado. El petróleo, que era una preocupación anterior, pues está más o menos a la baja. La inflación, a mí me gustaría también hablar eso con los estadísticos, todos los que manejan el SPSS y todo el análisis estadístico social aquí, porque sí tengo una gran desconfianza en los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional, que creo para el Consejo Académico que sí debiera ser una preocupación fundamental. Está trabajando encuestas, etcétera, porque yo sí veo un deterioro en la calidad de vida del guatemalteco. Sin embargo, en las medidas que vienen del índice de precios al consumidor, incluso se habla de que en los enfoques de metas de inflación, que ha habido una desaceleración inflacionaria. Entonces eso
tiende a llevar incluso a los empresarios y a esos niveles empresariales a decir que incluso no había la necesidad de tener una subida del salario mínimo de un 10%, porque la inflación está bastante controlada. Pero entonces, si todos esos indicadores están bien, y figúrense que ahora viene el tema de remesas, cómo es que las remesas entran en ese análisis financiero. Resulta que gracias a esas remesas y lo que alimentan la balanza de pagos, Guatemala muestra una salud financiera que ellos, y al decir ellos, es en ese análisis del establishment oficial, dicen que tenemos la macroeconomía que la envidiaría Costa Rica, por ejemplo. La envidiaría. Tenemos incluso algo, y aquí voy a entrar en algunos temas técnicos para que los apunten. Imagínense que somos un país que tenemos la cuenta corriente de la balanza de pagos positiva. Yo que cuando veo los temas en los que he trabajado incluso con Naciones Unidas y veo los análisis que veníamos haciendo, por ejemplo, con datos de los años 80 en adelante, o los que tiene, por ejemplo, este gran pionero de estos estudios, Víctor Bulmer Thomas, que viene tomando desde los años 20, y el caso centroamericano, siempre hemos visto el tema del desequilibrio externo. Y me recuerdo que en esas discusiones que teníamos en esos primeros años de Flaxo, era la tendencia al desequilibrio externo que tenía la economía guatemalteca. Pero resulta engañosamente algo que no nos cuentan bien los economistas oficiales y principalmente los del Banco Guatemala, es que ahí hay una cuestión de patología. Si lo viera un buen médico, entonces ya tomamos los signos vitales y parece que en el estándar oficial la economía guatemalteca está bien. Pero afortunadamente, y con el apoyo de Flaxo, cuando comenzamos a estudiar la economía heterodoxa, y aquí tengo una presentación que hice aquí en Flaxo precisamente sobre el tema de remesas, y dice que nosotros aquí en esta casa, en este centro de pensamiento, hemos estado estudiando la pretendida, miren pues, la pretendida estabilidad macroeconómica que tiene Guatemala, porque es lo que más se pide y lo que más se habla. Si ustedes ven en un análisis del discurso de los economistas oficiales, ese terminito, estabilidad macroeconómica, es el que más se oye, ¿verdad? Entonces dice, es una pretendida estabilidad macroeconómica porque es movida a base de remesas. Y entonces, una balanza comercial que es tremendamente negativa, en donde las exportaciones son más en donde las importaciones son más del doble que las exportaciones. O sea, un país, siguiendo todos los analistas de la economía heterodoxa, que tiene una balanza comercial tan negativa, quiere decir que no tiene una salud adecuada en sus sectores. Y aquí es un tema que hemos estudiado mucho en Flaxo y que es clave: los sectores que crean valor. Resulta que estamos realizando aquí, en la esfera de la distribución, la creación de valor de otras sociedades, pero no en la nuestra. Y una economía que tiene esa gran debilidad de creación de valor. Y entonces aquí a lo que los invito, que también estuvimos trabajando mucho aquí en Flaxo, es el tema industrial, ojalá lo apunte, y el tema agrícola, pero también agrario. Aquí los invito, yo he estado en mucha comunicación, por ejemplo, con Laura Hurtado, que creo que ahora está en la Landívar, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho del tema, por ejemplo, de la economía campesina, ¿no?
el tema de la economía campesina, el movimiento cooperativo, la organización social campesina, los despojos de tierras, etcétera. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía a ese respecto? ¿Qué está haciendo? Y hay que hablar de nombres. Qué tremenda responsabilidad, por ejemplo, tiene Elmer Velázquez, que no lo invitamos. Ahora que está en una posición de privilegio, viendo todo ese tema de la asociatividad que debiera tener el movimiento cooperativo. Ahora, por ejemplo, para programas, ese programa que se desperdiga en el mar de distribución de fertilizantes y se va y se pulveriza, es un programa que venía desde los tiempos de Alfonso Portillo, ¿verdad? Ayer lo hablé ahí en Radio Punto, igual que la tarifa social, son herencias que está recibiendo este gobierno que vienen de hace 20 años, pero que tienen totalmente otra configuración. ¿Cómo es que vamos a configurar un programa como estos programas agrícolas con datos? Imagínense los datos que se están usando, y aquí me quiero pasar al tema de la tarifa social y a lo que está haciendo el MIDES. Y aquí le doy la mirada ahí a Engelberta Molina Cruz. Imagínense que los datos que están usando para la tarifa social dicen la ENCOBI 2014 y la información del Central American Business Intelligence, que es CABI. Ese es un centro que funciona al calor de quien le pague, pues. ¿Cómo el CABI va a ser un centro de información para hacer política oficial? Es un centro, además es muy pequeño, es muy de oportunidad. Ahí me hubiera encantado que dijeran, por ejemplo, según información de ACIES, o según, ¿qué más? Según información que provee Flaxo para el análisis de la política pública y las encuestas de hogares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque toda la macroeconomía se está moviendo a base de remesas y no de fomento de la información real, creadora de valor. Y las únicas actividades creadoras de valor son la industria, la agricultura y una serie de actividades extractivas. Y eso lo venimos hablando aquí desde que yo tengo uso de razón. Pues. Este centro es precisamente de eso, ¿verdad? Entonces, si hay una estabilidad macroeconómica movida a base de puramente de remesas y que la estamos malgastando, porque imagínense que lo que hicieron los chilenos cuando tuvieron esas alzas en el precio del cobre, y eso que incluso estaba Pinochet, y cuando tenían esas alzas artificiales en el precio del cobre, crearon un esquema de ahorro intergeneracional. ¿Y qué quería decir eso? Que no nos lo íbamos a gastar ahora, sino lo íbamos a aprovechar en el bono demográfico. ¿Pero en qué estamos gastando nuestras remesas? Ustedes miren todos esos supermercados de baratijas chinas que están en todos lados. Vayan a Panajachel y vayan a ver toda la venta de zapatos usados y todo de baratija china. En eso estamos nosotros gastando la remesa, no la estamos gastando, la estamos gastando ahora en el auto eléctrico, en los autos chinos. No estoy viendo que la estemos gastando en tractores, la estemos tratando en un modelo de reconversión, por ejemplo, de todo lo que se desindustrializó, por ejemplo, Quetzaltenango con el trigo, a raíz de los programas PL 480 del gobierno de los Estados Unidos. No miro nada de un esquema de reconversión industrial, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí vamos estudiando también de una manera heterodoxa la presencia de fenómenos como la inflación y su origen. Estuve hace poco en un foro en el que decían que el fenómeno inflacionario iba a venir aquí a Guatemala por el lado de los salarios, y se posiciona el meme. Como le subieron
un 10% al salario mínimo, ese es el origen de la inflación. La inflación, señores y señoras, aquí tiene completamente otros orígenes. Entonces, solo ese fenómeno lo tenemos que ir estudiando desde una perspectiva heterodoxa. Así como los desequilibrios y patologías económicas importantes, como la masiva importación de productos esenciales y terminados, la desindustrialización que hay, la financiarización de la economía, que es muy importante. Déjenme decirles que en las perspectivas del PIB, el sector de mayor crecimiento no es ni el industrial ni agrícola, sino es el financiero. Imagínense ustedes, los seguros y las finanzas. El masivo surgimiento de la economía informal. Aquí tengo un trabajo que Marcel se los podrá pasar, porque Marcel, estuviste aquí en este salón que se trató de la propuesta de estrategia de mediano plazo para la formalización del empleo en Guatemala, que fue el que hicimos con los centros de pensamiento. No voy a abundar mucho porque no me queda mucho tiempo, pero todo el tema de la informalidad en el trabajo. Yo digo en los foros que cuando, por ejemplo, yo fui al foro iberoamericano de la seguridad social y me senté ahí al lado de la caja costarricense de la seguridad social, no digamos de la uruguaya que estaba, y cuando comenzaban a decir, ¿cuánto es el nivel de cobertura de tu país? Bueno, el costarricense decía, es una mirada más, es un 83%. El uruguayo decía 90 y tal. Yo me comenzaba a hacer cada vez más para atrás. Miren, el IX no llega ni a una cobertura del 18% en términos de seguridad social, ¿verdad? Entonces hay toda una informalización de la economía, subempleo disfrazado, creciente pobreza y la desigualdad. O sea, ¿a qué quiero terminar? Aquí voy terminando. Estos panoramas de amenazas fascistas o como se les quiera llamar, desde la creación de Flaxo las hemos tenido. Y yo miro una nueva ola que viene a eso. Afortunadamente, pues todos estamos aquí, no estamos bajo la amenaza de la captura de varios de nosotros, aunque sí está sucediendo, o de la violencia criminal, sino es otro tipo de amenazas. Cortarnos el trabajo, cortar los programas, etc. Y bajo eso, creo que debemos seguir viendo el tema del ámbito de lo económico, el ámbito de lo social, y formulando bajo todo ello, y es aquí donde yo pasaría, que no es suficiente, esa fue parte de mi intervención esa vez en CRIES, que no es suficiente solo estar haciendo diagnósticos, sino debiéramos estar participando en la formulación de propuestas alternativas. Por el lado del económico, hay varios grupos en los que estamos trabajando. Quiero indicarles que, por ejemplo, con Juan Alberto Fuentes nos hemos estado reuniendo bastante. Hay un doctor Carlos Calderón que vino a esa reunión cuando tuvimos este tema, y hemos estado viendo diversos fenómenos como lo que es el enfoque de metas de inflación, como el que es lo artificial que es tener un tipo de cambio. Imagínense ustedes que es un tipo de cambio que hoy, al día de hoy, que estaba viendo en la mañana, vuelve a ser 7.71, que es el mismo de hace 20 años. Entonces, el hecho de que haya un tipo de cambio nominal que sea el mismo de hace 20 años, es el resultado de que tengamos uno de los salarios comparativamente mayores en América Latina, porque mientras los demás países han venido transitando en un esquema de devaluaciones que es importante para su sector exportador y para la adaptación a la actividad real de la economía y que no se lo coma la inflación, es importante que el tipo de cambio se mueva.
Pero como nosotros tenemos un tipo de cambio que se ha mantenido constante en 20 años, que es un tema totalmente anormal, incluso para el enfoque teórico de metas de inflación que tiene el Banco Guatemala, entonces cuando lo comparamos en dólares, es como dividir 6 entre 3, es 2, y 6 entre 2 es 3. Entonces si tenemos ese mismo 2 en 20 años, vamos a tener comparativamente en términos de dólar un salario mínimo mayor que la mayoría de países que vienen corriendo en un ambiente cambiario de políticas que van fortaleciendo sus sectores productivos. No sé, eso se los dejo para que lo mediten, pero esas comparaciones internacionales que se están sacando porque son las que le convienen al sector. Y el otro, y aquí termino, imagínense que ahora estamos aplaudiendo porque como a México, ojalá así como aquello que rezábamos las heladas de café en Brasil, aquí los cafetaleros hace 25 años, creo que iban a la iglesia allá en Vistahermosa, San Martín de Porres, mira señor, tráeme la helada de café en Brasil porque así me compran mi café en Guatemala. Entonces ahorita están felices, ¿y saben por qué? Porque ojalá que a Claudia Sheinbaum le metan esa tarifa del 20%, porque así entra mi aguacate al Super Bowl y va a entrar, y a eso le llaman, hay un artículo de Hugo Maúl ayer que está igual junto conmigo en el periódico. Yo trato todo ese tema de las remesas, etcétera, y también mandé hoy es el de Plaza Pública también sobre ese tema. Y entonces hay un tema que les está encantando en la Cámara de la Export y todo, se llama desviación de comercio, ahí por el Paso para acá, y así podamos ganar a algunos cholojos de toda esa desventura que están pasando nuestros hermanos latinoamericanos. Yo creo que es una posición demasiado oportunista, ventajista, autista, no sé cómo llamarles, pero la invitación es a una formulación de este esquema que vamos a hacer de política exterior, de economía alternativa, y no digamos de este tema que es el tema que lo dejaron como lo más concreto y es el tema central, porque es el tema que están manteniendo acomodado a todos estos sectores. Imagínense que, y aquí termino, ahora sí prometo terminar, en los 90, cuando yo estaba en la Junta Monetaria, lo que prometieron con la liberalización de las variables, el señor Lizardo Sosa, que ahora paradójicamente está ahí el presidente del Banco de Banrural, ¿verdad? Prometió que al liberalizar las variables íbamos a tener una reconversión industrial, y eso, ahí iban a venir las divisas con una industria exportadora, y lo que tenemos es una exportación de gente. A mí me daría mucha vergüenza como presidente del Banco Central estar feliz que nos va a venir 22.000 millones de dólares en remesas, porque eso alimenta mis reservas monetarias internacionales. Y es más, el Banco de Guatemala se está convirtiendo en un socio de Conamigua para ver remesas, porque ese es el alimento que tiene la economía guatemalteca. Entonces, esos signos vitales que yo se los podría recitar y que están aquí en una reciente conferencia que dio, que se llama Desempeño Macroeconómico y Perspectivas en AGEXPORT, nosotros, los que hemos trabajado con Flaxo, lo vemos, y aquí termino, como parte de lo que se llama enfermedad holandesa. Ahora, si quieren saber qué es enfermedad holandesa, dejémosla para las preguntas, ¿verdad? Pero entonces, una economía que está enferma, no es una economía que tiene signos vitales. Gracias. La política migratoria a partir de la llegada de Trump, y yo creo que hay que empezar hablando cuáles son los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a este punto o qué explica, digamos, estas medidas que se están tomando? Entonces,
Acá en pantalla, y por eso quería compartirles la presentación, porque hay algunas gráficas que pueden resultar muy ilustrativas, y es que sí hubo un aumento en el flujo migratorio en la post-pandemia, ¿verdad? O sea, sí vimos un aumento del flujo migratorio en todo el continente y lo vemos claramente después de la pandemia. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? Yo marco ahí, por ejemplo, el 2014, cuando se hablaba de esta gran crisis humanitaria, que los niños, niñas estaban llegando a la frontera, que había colapsado Estados Unidos por la llegada de niños, y si vemos, ¿verdad? Es una cifra, pues sí, alta, pero digamos no tan alta. Luego en el 2018 las caravanas de migrantes, que igual se hablaba, ¿verdad? Que hay unas caravanas de migrantes masivas, un éxodo masivo. Igual vemos ahí caravanas 2018, luego antes de la pandemia en 2019 un crecimiento grande de migrantes y luego la pandemia vemos esa caída, ¿verdad? Esa caída, esos datos son de aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad? Las personas que van llegando a la frontera sur de Estados Unidos y vemos una clara caída en 2020, pero luego de la pandemia que hemos visto, 2021, 22, 23, 24, hasta el 25, ¿verdad? Un incremento que realmente no se había visto en las últimas décadas, no se había, sin precedentes. Era un aumento de migración en el continente sin precedentes, que digamos esto explica un poco lo que estamos viendo y estas medidas que se están tomando ante el flujo migratorio, porque sí se ve primero ese cambio en la cantidad y en el aumento del flujo. Pero otro punto interesante es el cambio en el perfil de las personas migrando en esta región. Entonces vemos que había un flujo histórico en este corredor migratorio. ¿Quién era el flujo histórico? México y el norte de Centroamérica, que era ese flujo de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y mexicanos buscando llegar a Estados Unidos para trabajar. Eso lo vemos, ¿verdad? Antes de la pandemia vemos, ¿verdad?, que era principalmente mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, pero luego de la pandemia, y ustedes lo ven ahí en la gráfica, se ve como un arco iris, ¿verdad? Ya el perfil se diversificó. ¿Qué empezamos a ver después de la pandemia? Algo que Estados Unidos le denomina países históricamente atípicos, ¿verdad? Porque esperaba mexicanos, guatemaltecos, pero no este perfil de países históricamente atípicos como Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades. Y cuando vemos esa lista de nacionalidades nos preguntamos qué tienen en común estas nacionalidades y qué explicaría, ¿verdad?, ese repunte de sus migraciones luego de la pandemia. Y pues sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de esos países con crisis sociopolíticas, económicas graves, ¿verdad? La más cercana, Nicaragua, ¿verdad? Y Nicaragua era un país que históricamente no había migrado a Estados Unidos, era un país que migraba al vecino, Costa Rica, para ir a trabajar temporalmente, y que no veíamos ese flujo de población nicaragüense hacia el norte, y que luego de la pandemia vemos ese aumento, ¿verdad?, de haitianos, venezolanos, nicaragüenses y otras nacionalidades. Y entonces esa es la situación, digamos, un poco que teníamos, digamos, en ese aumento del flujo migratorio en la pospandemia. En la siguiente ya vemos un poco lo que le tocó, digamos, al gobierno de Biden. Entonces, digamos, Biden, digamos, ya recibió ese flujo histórico y sin precedentes, y digamos su esfuerzo por reducirlo, sobre todo, y ahí vemos, digamos, aquí está más o menos desde el 2020 hasta el 2024, y vemos cómo se mantenía el flujo y una clara caída en junio del año pasado. Sí, en junio del año pasado, justo antes, digamos, de las elecciones, ¿verdad? Se recordarán ustedes que Biden tomó medidas como cerrar la frontera, ¿verdad? Cerrar la frontera, cerrar el acceso al asilo y tomar medidas más duras, ¿verdad? Exigir al gobierno mexicano también detener al flujo migratorio, exigir a los países centroamericanos, porque de algún modo esto sí le estaba pasando factura, vamos a decir, a la administración de Biden, y digamos, previo a las elecciones sí vimos un descenso que corresponde con esas medidas que se tomaron, y no solo en Estados Unidos, sino fue en México y Centroamérica, ¿verdad? También en julio del año pasado vemos que en Panamá asume el nuevo presidente, y el primer día de gobierno firma un acuerdo de entendimiento, ¿verdad?, con el gobierno de Estados Unidos para deportar a personas que estaban llegando al corredor del Darién y que pudieran ser deportadas desde Panamá, o sea que ya ni siquiera intenten llegar para que esos números no sigan subiendo, ¿verdad? Entonces Panamá se sumó desde julio del año pasado
a ese plan, digamos, de reducir un poco las cifras, deportando gente desde el Darién, fortaleciendo toda la parte de la ruta del Darién y luego el resto de países, ¿verdad? Entonces, sí observamos una leve disminución en los últimos meses del 2024 que coincide con todas, digamos, las elecciones en Estados Unidos y esas medidas que intentaban, digamos, decir estamos haciendo algo por el tema migratorio y disminuyendo ese flujo, ¿verdad? ¿Qué pasaba en Panamá? ¿Verdad? Un poco lo que les hablaba, pues este ingreso a través del tapón del Darién, ¿verdad? Que sabemos que lleva ese nombre, ¿verdad? O le dicen el tapón del Darién, porque hasta antes, digamos, de la pospandemia, era una selva impenetrable por donde no pasaba nadie, ¿verdad? Era una selva donde no se podía transitar, pero luego de la pandemia vimos cómo la gente, las personas migrantes estaban atravesando esa selva a pesar de las situaciones que enfrentaban en esta selva, con ese objetivo de llegar al norte. Y aquí vemos, ¿verdad? 2010, cuando era pues un paso reducidísimo por el Darién, y vemos justo, ¿verdad? 2021, 22, 23, cómo ese flujo aumenta y luego en 2024 cae, lo que corresponde con esos cambios políticos también en Panamá. Algo interesante, ¿verdad? Es que obviamente, ¿verdad? El tapón del Darién es ese ingreso que permite entrar a este corredor migratorio, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos, de estas otras nacionalidades, ¿verdad? Entonces ahí principalmente son venezolanos los que iban pasando, ¿verdad? El 2023 casi 500,000 de personas, ¿verdad? Pasando a través del Darién. Y algo que llama la atención, ¿verdad? Que el 20% de esa población que ingresaba a través del Darién son niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Eso también es muy importante porque, digamos, también es otro cambio en el perfil, ¿verdad? No solo la nacionalidad cambió, sino también la edad o la característica de la persona que migra. Antes, ¿verdad? El perfil hace unos 10 años era principalmente adultos, hombres, jefes de hogar, que lo que buscaban era ir a trabajar a Estados Unidos y que en su horizonte tal vez estaba el regresar algún día, en 5 o 10 años, regresar a su comunidad de origen para estar con su familia. Ya, digamos, cuando vemos este comportamiento y vemos a familias enteras migrando a través del Darién, ¿verdad? Era mamá, papá con niños, mamá embarazada con un hijo, ¿verdad? Unidades familiares. Ya estamos hablando de que también, ¿qué es lo que hay en el horizonte? No necesariamente regresar a mi país de origen, sino asentarme en un territorio distinto al mío, donde voy a conseguir otras condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, y cuando vemos Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, pero también China, India, Nepal, Bangladesh, ¿verdad? Otras nacionalidades, ¿verdad? Estamos hablando de un flujo diverso en nacionalidades, pero también en características y también en motivación, ¿verdad? Probablemente personas que estaban buscando llegar a Estados Unidos para asentarse permanentemente en este territorio y también, digamos, muchos de ellos huyendo de situaciones, ¿verdad? Que les hacían pues realmente no migrar voluntariamente, sino huir, ¿verdad? De las condiciones de vida en sus países de origen. Siguiente. Algo también importante que tenemos que ubicar como antecedentes, ¿verdad? No solo es este flujo sí masivo y este aumento que habíamos visto en los últimos años, sino también es muy importante que ha habido un cambio en la opinión pública en relación con la migración. Y eso no solo en nuestro continente, ¿verdad? O sea, también lo escuchamos en Europa, ¿verdad? En Europa escuchamos cada vez un discurso más fuerte en contra de la migración y los migrantes, y en este lado también, ¿verdad? O sea, y acá estos resultados son de una encuesta que hizo Gallup y que presentó justo en julio del 2024, antes de las elecciones en Estados Unidos. Presentan esta encuesta con una diversidad de temas, ¿verdad? Pero mostrando cómo el tema migratorio era uno de los más importantes para los norteamericanos. Y, por ejemplo, hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree que la inmigración es una cosa buena o una cosa mala en nuestro país hoy? Y aquí es muy interesante porque nos muestra, esta pregunta la han hecho repetidamente en encuestas que ha hecho Gallup en los últimos años. Y, por ejemplo, nos muestra qué pensaban en 2005, 2010, 2015, 2020 y ahora la de 2024. Y lo de arriba es, digamos, una opinión favorable, ¿verdad? Pienso que la inmigración es algo bueno, ¿verdad? Y vemos cómo en los últimos años baja. Y lo que está en más oscuro, ¿verdad? Es cuando es una opinión negativa hacia la inmigración en el país y va subiendo, ¿verdad? O sea, vemos
como digamos Estados Unidos, que era una nación donde se veía de forma positiva, digamos, de algún modo la inmigración como un país de inmigrantes. Sí, en los últimos años, pero ha sido cuestión de los últimos años, cómo vemos cómo va cambiando ese giro, digamos, en la opinión pública hacia una opinión cada vez menos favorable a la migración y a los migrantes. Obviamente, esta opinión pública de los norteamericanos pesó en las elecciones, ¿verdad? Todo lo que todo el mundo dice es, el tema migratorio fue uno de los temas de mayor peso, ¿verdad?, a la hora de las elecciones que acabamos de ver, ¿verdad? En esta misma encuesta se preguntaba sobre diversos temas, pero por ejemplo uno era lo del muro, y más de la mitad de los estadounidenses apoyaban la idea de fortalecer el muro, construir más muro, invertir, aunque sea fondos de los norteamericanos, en fortalecer la frontera sur, ¿verdad? Entonces sí vemos que también, digamos, no solo, pues sí crece, aumenta ese flujo migratorio, sino también va creciendo o va cambiando esa opinión pública en relación con la migración. Entonces, estos son un poco los antecedentes que nos explican el momento en el cual estamos hoy y las decisiones que se están tomando hoy. Y tal vez acá, contexto actual y las perspectivas, ¿verdad? Un poco las perspectivas, y elegí tal vez algunos elementos que nos pueden ser útiles, o como decían, en este proceso de planificación también de acciones, pues de investigaciones o de procesos que se hacen desde Flaxo, y digamos aquellas cosas que pudieran ser útiles para la realidad guatemalteca. Como habrán visto, ¿verdad? Llevamos 2 semanas apenas, pero con una serie de acciones ejecutivas, ¿verdad? Cada día nuevas acciones ejecutivas que han presentado, muchas de ellas relacionadas con tema migratorio, otras que tienen que ver con otros ámbitos, ¿verdad?, de la vida de los norteamericanos, pero he elegido algunas de ellas que tienen un impacto o pueden tener un impacto en nuestro país o nuestra región. Por ejemplo, las que tienen que ver con frontera o con flujo migratorio. Y ahí hay 2 acciones ejecutivas, ¿verdad?, que llaman la atención. Una, la declaración de emergencia en la frontera sur. O sea, lo primero que hizo, y fue el primer día, fue declarar que había una emergencia en la frontera sur. Esta declaración de emergencia, digamos, permite invertir fondos, mandar agentes, ¿verdad? O sea, poner todo el aparato estatal, digamos, al servicio de esa emergencia que él nombra que hay en la frontera sur. La segunda acción ejecutiva que tiene que ver con ese tema es la suspensión de los programas de asilo y su revisión en los próximos 90 días, ¿verdad? Es pausar, o sea, de momento no entra nadie a este país que esté buscando un programa de asilo. El CBP One, que era esta aplicación por la cual los migrantes, digamos, pedían su cita para presentarse en las fronteras, eso fue cortado el mismo día, ¿verdad?, que asumió Donald Trump. Entonces, digamos, estas 2 acciones, solo para poner un ejemplo, ¿verdad?, del impacto que estas 2 acciones podrían tener, y que ya estamos viendo algunas de ellas, impacto en Guatemala y en la región. Primero, migrantes varados o atrapados a lo largo de los países de la región, ¿verdad? O sea, no solo en México se han quedado varados migrantes, sino que también aquí en Guatemala, también en Panamá, ¿verdad? O sea, estas medidas, ¿verdad?, o sea, gente que iba buscando el asilo, que su fin era tratar de llegar a la frontera, se ha quedado varada o atrapada a lo largo de la región. ¿Y por qué decimos atrapada? Porque es gente, por ejemplo, un nicaragüense que estaba huyendo de alguna situación, de alguna persecución, no puede regresar, ¿verdad? Entonces está fuera de sus fronteras, atrapado de algún modo porque no puede regresar a Nicaragua, y entonces está pensando ahorita qué hace, ¿verdad? O sea, ahorita es un tiempo de mucha incertidumbre a lo largo de la región y estamos viendo migrantes varados o atrapados. Segunda cosa de que puede ser un impacto es la exposición a mayores riesgos en la ruta migratoria, ¿verdad? O sea, las personas migrantes, uno dice, bueno, estas medidas son un disuasivo. Pues sí, sabemos que para muchos es un disuasivo, pero para muchos no, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que ya está en ruta o que estaba pensando en salir, que va a continuar con esa idea. Pero entonces, ¿qué hace? Pues probablemente opta por rutas más peligrosas, porque son menos controladas, digamos, pero son controladas por otros grupos del crimen organizado, redes de tráfico y de trata, ¿verdad? Entonces sí sabemos que las personas migrantes, algunas dejarán de migrar, pero otras migrarán, pero en condiciones de mayor peligro y de mayores riesgos. Y un tercer impacto, y que ya nos dicen que ya se ha empezado a ver en el altiplano occidental guatemalteco, es el encarecimiento del viaje haciendo uso de redes de coyotaje, ¿verdad? O sea, sabíamos que habían coyotes cobrando 125,000 quetzales el año pasado para llevarte a Estados Unidos, pues ahora dicen, la situación está más difícil, te cobro más, ¿verdad? No es no te llevo, sino te llevo, pero te cobro más de 130,000 quetzales, ¿verdad?,
para llevarte a Estados Unidos. Entonces, estas acciones allá en frontera, ¿verdad?, ya están teniendo un impacto real en la región y en el flujo migratorio guatemalteco. Siguiente. Bueno, y algo interesante aquí con esta acción es que seguramente ustedes se habrán dado cuenta, digamos que una característica de Trump, digamos, y que lo vimos en la administración pasada y lo estamos volviendo a ver, es el uso de lo mediático, ¿verdad? Esta como teatralidad de Trump, ¿verdad? Muchos dicen, muchas de esas promesas no se pueden cumplir, pues habrá que ver cómo se cumplen, pero mucho es del teatro, ¿verdad? Del teatro que se vende, y aquí en este sentido el teatro que se vende en los primeros días, ¿verdad? O sea, el interés de la administración es mostrar, y en las primeras acciones y en los primeros días, ¿verdad?, mostrar que estoy cumpliendo, que luego alcance los números que ha dicho, que luego logren su cometido, no sabemos, pero los primeros días dar ese mensaje mediático de que lo estoy haciendo. Y aquí vemos uno de los primeros tweets de la secretaria de prensa, ¿verdad?, de la Casa Blanca, y ella, ¿verdad?, eso es el 27 de enero, poniendo, ¿verdad?, la promesa hecha, promesa que se hace, soldados y marines reforzando la frontera sur, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto es mucho de este teatro, ¿verdad?, de esto mediático, de estos mensajes. Estamos cumpliendo la promesa de campaña, ¿verdad?, asegurar nuestra frontera sur. Las siguientes acciones son las que tienen que ver con población migrante ya en Estados Unidos, ¿verdad?, no con frontera, y ahí también elegí dos de las acciones ejecutivas, que hay muchísimas, como les digo, pero elegí dos que creo que pueden tener un impacto. La primera es esta que le llamaron proteger al pueblo americano de la invasión, ¿verdad? Y ahí es donde se habla de todo este proceso de detención y de deportaciones masivas, ¿verdad? Esta promesa de campaña de que, digamos, pues es riesgoso, bueno, esta invasión que estamos teniendo, ¿verdad?, verlo como una invasión, y que además, digamos, muchos de estos migrantes son criminales, son violadores, son asaltantes, ¿verdad? Entonces todo este discurso y de cómo proteger al pueblo americano de esa invasión. Y la segunda, protegiendo el significado y valor de la ciudadanía americana, una medida muy controversial porque es esta donde se dice que los hijos de migrantes irregulares que nazcan en Estados Unidos ya no tendrían su nacionalidad americana de hecho, ¿verdad?, como la tenían hasta ahora, y que son medidas que están siendo peleadas incluso, ¿verdad?, que hay acciones de inconstitucionalidad y demás. Pero, digamos, esas dos medidas sí afectan, digamos, ya a la población migrante que está viviendo en Estados Unidos. Y ahí sabemos que, digamos, la población guatemalteca, pues tenemos un grupo grande de guatemaltecos allá que podría ser afectado, posibles impactos, ¿verdad? O a qué ponerle atención. Primero, yo creo que muy importante, todos los discursos que criminalizan a la población migrante, ¿verdad? Yo estoy diciendo que nos están invadiendo, que son unos criminales, que es un violador, ¿verdad? Todo este discurso criminaliza o generaliza, ¿verdad?, en relación a la población migrante que está allá, ¿verdad? Entonces, primero, estos discursos de odios que lo escuchamos desde la campaña, pero que ahora lo estamos viendo más fuerte, ¿verdad? Eso, pues, es algo que ya está impactando. El segundo, el temor entre la población migrante, ¿verdad? La población migrante y la guatemalteca ya lo hemos visto y oído que está temerosa incluso de ir a trabajar, ¿verdad? Gente que ha faltado al trabajo, pero no solo el trabajo, ¿verdad? Niños que han faltado a la escuela o que dejan de ir a espacios de participación como iglesias, como marchas, como protestas, ¿verdad? O sea, todo hospitales, ¿verdad? Entonces, sí realmente hay un temor entre la población migrante. Y sobre todo este temor es más visible en familias con estatus migratorio mixto. ¿Qué son estas familias con estatus de los guatemaltecos? ¿Verdad? Guatemaltecos que el papá y la mamá llegaron de forma irregular, que ya han tenido hijos que son ciudadanos americanos, y entonces está ese miedo en la familia. ¿Qué pasa con esos niños que sí son ciudadanos americanos, pero cuyos padres tienen riesgo a ser deportados? ¿Verdad? Entonces sí hay un temor, ¿verdad?, muy visible, y la población guatemalteca es una de las poblaciones que lo está enfrentando. El tercero, pues este temor a las deportaciones masivas, sobre todo este riesgo de redadas en lugares de trabajo y el impacto que eso puede tener en comunidades de origen y destino. Y ahí el caso guatemalteco, voy a decir yo, es uno de los peores, ¿verdad? ¿Y por qué? Digamos, en el caso de redadas en lugares de trabajo. La población guatemalteca que migra ha tenido una característica de migrar con redes étnicas o comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que, por ejemplo, un migrante de Salcajá, ¿verdad?, se fue a Trenton, Nueva Jersey, ¿verdad?, y luego le llamó al vecino, llamó al tío, llamó al primo, y resulta que todos fueron llegando a la misma ciudad allá. Hay una red entre el origen y el destino, y resulta que muchos de ellos hasta trabajan en la misma empresa, tienen el mismo patrono.
y ya lo hemos visto antes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una red de trabajo? De pronto, de un día para otro, tenemos 300 migrantes deportados de una misma comunidad o de una misma región, ¿verdad? Lo vimos con la redada de Postville, que casi todos regresaron a un área, ¿verdad?, de Zacatepec, de Chimaltenango. Lo vimos con una redada en New Bedford, que casi todos regresaron a Quiché. Entonces, digamos, en el caso de las deportaciones masivas o de unidades de trabajo, sí afecta a hondureños, a salvadoreños, a nicaragüenses, pero el impacto en guatemaltecos, ¿verdad?, lo hemos visto, ¿verdad?, ha sido muy particular por esa característica que tienen los migrantes guatemaltecos de asentarse en núcleos étnicos o comunitarios en Estados Unidos. O por ejemplo, si van a una iglesia, ese temor a redadas masivas en iglesias, donde es muy probable que en la misma iglesia estén congregados todos los originarios de Jacaltenango que están allá en Júpiter, Florida, ¿verdad? O sea, ese tipo es uno de los temores reales, ¿verdad?, que tienen los guatemaltecos. Y luego el tema de la reducción de las remesas, ¿verdad? Si los migrantes están temerosos de ir a trabajar y no se presentan, dejan su trabajo, ¿será que la remesa disminuye? O si estos vienen deportados masivamente, ¿será que disminuye la remesa? Y ahí, digamos, hay un debate. Lo que nosotros pensamos es que no vamos a ver una reducción de las remesas en el corto plazo, ¿verdad?, en los próximos meses, que quizás sea algo que veamos en el mediano y largo plazo, quizás, ¿verdad? Pero contarles que en la administración anterior de Trump no hubo baja de remesas, ¿verdad?, que se pensaba y ese temor, no hubo. ¿Por qué? ¿Verdad? Algunas de las explicaciones que nosotros vimos en trabajo de campo y todo, es que muchos de los migrantes, por el temor a ser deportados, enviaban más remesas, ¿verdad? O sea, preferían que su dinero estuviera protegido en aquí Zacualpa, ¿verdad?, mandar todo mi dinero y que la familia lo tenga, a, digamos, correr el riesgo de que a mí me deporten y yo no, ¿verdad?, perdí todo. Entonces vimos que incluso aumentó el envío de remesas con la llegada de Trump en la administración, en la anterior administración. Incluso un fenómeno que nosotros vimos era que aumentó la construcción de viviendas. Y cuando entrevistábamos a la gente, era época de Trump y nos decía, es que mi hijo prefiere tener aquí su casa, por si lo deportan ya está su casa, ya es un bien tangible que tiene aquí, a perderlo todo y venir sin nada. Entonces, digamos, ese fenómeno tal vez no lo veamos, ¿verdad?, en el corto plazo, ¿verdad?, esperamos no verlo también por toda esa dependencia, ¿verdad?, y esa economía que tenemos totalmente dependiente de las remesas, sino que es probable que más adelante, bueno, si esas deportaciones masivas realmente se concretan y el impacto es aún mayor, podamos verlo. Pero de momento o en el corto plazo nosotros pensamos que hasta puede aumentar, ¿verdad?, por esa perspectiva, ese temor, ¿verdad?, mejor que mi dinero esté seguro allá que acá. Siguiente. Y aquí nuevamente el discurso, ¿verdad?, con estas acciones, ¿qué mensaje quiero mandar? Y el mensaje ahí tristemente eran guatemaltecos, ¿verdad?, esas imágenes que circularon a nivel mundial. Pero entonces dice, han iniciado esos vuelos de deportación, ¿verdad? El mensaje es claro, si usted entra ilegalmente a Estados Unidos va a afrontar severas consecuencias, y vemos esa imagen de los vuelos militares, que eso sí es la diferencia. O sea, hemos visto deportaciones por muchos años en Guatemala, lo de que vienen con grilletes también lo hemos visto mucho por tiempo en Guatemala. Lo que sí era nuevo eran los aviones militares, ¿verdad?, hacer uso de las Fuerzas Armadas para mandar a los connacionales, y ahí eran guatemaltecos, ¿verdad?, que fueron justo estos primeros vuelos de deportados, ¿verdad?, ese primer día, 2 vuelos militares y 1 comercial eran guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, también esa idea de ir acompañando estas acciones, ¿verdad?, tal vez los números no son tan elevados, pero el mensaje, la imagen que se distribuyó, busca dar ese mensaje que lo estamos haciendo y en grande, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, la tercera parte es sobre la cooperación, ¿verdad? Entonces, hubo también una acción ejecutiva en relación con la reevaluación y realineación de la ayuda exterior en los Estados Unidos. Esta medida no tiene que ver directamente con migración, pero la pongo aquí porque sí estamos viendo un impacto indirecto, ¿verdad?, que habrá que ver cómo continúa afectando, pero sí, digamos, pausa y fin de proyectos de cooperación que tenían un trabajo vinculado a población migrante, refugiada, deportada o en lugares de origen de migrantes, ¿verdad? O sea, sí habían muchas organizaciones guatemaltecas y ya hemos estado hablando y nos han dicho, ¿verdad? O sea, yo ya recibí el mensaje de suspender actividades por los próximos 90 días, pero muchas otras dicen que ya incluso recibieron el mensaje de que ya el programa se cerró. Muchos de ellos que sí tenían que ver con algún tipo de atención a población migrante, y entonces queda la preocupación, bueno, van a seguir viniendo más, pero
pocas organizaciones que de algún modo los atendían también se están quedando sin fondos, ¿verdad? Entonces hay ahí una incertidumbre sobre qué puede pasar. Y luego, digamos, esta narrativa que criminaliza a las organizaciones no gubernamentales y a la cooperación internacional, como oíamos acá, ¿verdad? Todos estos que son progresistas, que manejaban la agenda bilateral, y entra en eso, ¿verdad? Todas las organizaciones que también trabajaban con población migrante. Siguiente. Bueno, ahora un poco cuáles han sido las respuestas de la región, ¿verdad? ¿Qué hemos visto en la región? Y pues hemos visto a estos países, como ya decían antes, los países amigos o aliados, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, países aliados que lo que han hecho es aceptar, ¿verdad? Han aceptado los arreglos migratorios, más o menos todos los arreglos migratorios con estos países, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, es el mismo arreglo migratorio, ¿verdad? ¿En qué consiste? Pues en que estos países se comprometen en ampliar su seguridad fronteriza, en aceptar las deportaciones, tanto de los nacionales como de extranjeros, ¿verdad? Y digamos, pues ahí están esos son los países aliados, digamos, que han aceptado estos arreglos migratorios. Luego hemos visto otros países, digamos, cuya respuesta ha sido poner cierta resistencia, digamos, ¿verdad? Como Colombia, México y Canadá, que se han pronunciado, ¿verdad?, frente a algunas de estas acciones tomadas, pero finalmente han cedido, ¿verdad? Han cedido ante la presión. Sobre todo, ¿cuál es la principal presión? Pues económica, ¿verdad? La imposición de aranceles, ¿verdad? Entonces, ante esa amenaza de los aranceles, que el 20%, que el 40%, entonces han aceptado, pues igual, ampliar la seguridad fronteriza, control de drogas, aceptar deportaciones, ¿verdad? Y luego llama la atención los países que, digamos, no son aliados, no son amigos, ni aquellos que ponen algunas resistencias, como Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua no hemos oído mayor cosa, pero Venezuela, o sea, a pesar de que Estados Unidos ha sido crítico de estos regímenes, digamos, con Venezuela sabemos que ya se negoció que se pueda deportar a ciudadanos venezolanos, que en la administración de Biden no se hacía, ¿verdad? No se estaba deportando a venezolanos hacia Venezuela, ¿verdad? Y ahora lo que han anunciado es que el gobierno que han negociado y van a deportar venezolanos hacia su país, ¿verdad? Entonces, digamos, vemos que en estas respuestas, ¿verdad?, como por más que algunos han puesto resistencia, finalmente han cedido a estos arreglos migratorios o para el abordaje de la migración. Siguiente. Y bueno, un poco ya qué perspectivas vemos en Guatemala, ¿verdad? Yo pongo a nivel de pregunta, ¿verdad?, alternativas para las y los guatemaltecos que retornan, ¿verdad? Lo que el gobierno de Guatemala ha estado anunciando en los últimos días es este plan de retorno al hogar, ¿verdad?, como la prioridad. Pues sí, voy a aceptar el 40% más de vuelos, pero, ¿verdad?, tengo este plan, retorno al hogar. Ahí pongo yo una imagen, ¿verdad? En el plan dice acceso a salud y alimentación, ofrecimiento de oportunidades laborales y educativas, apoyo en traslados y albergues, asesoría legal. Y yo lo pongo a modo de pregunta porque hemos visto lo difícil que ha sido mejorar los procesos de recepción, ¿verdad?, que ha mejorado las instalaciones y que ha habido ciertas cosas, y el desafío que es la reintegración, ¿verdad? O sea, sabemos que en los años anteriores muchos de estos guatemaltecos que han retornado no han logrado reintegrarse en sus comunidades de origen y han optado por remigrar, ¿verdad? O sea, sabemos que este sistema de retorno y reintegración en Guatemala no ha funcionado, ¿verdad? No ha funcionado, que a veces cuando se ha logrado insertar algunos y dicen, bueno, de todos los deportados que recibimos, logramos que 50 se colocaran en empresas, ¿verdad? Y uno dice que es 50 comparado con la cantidad. Entonces, a mí, digamos, está lanzándose con toda la fuerza, ¿verdad? Pero, digamos, tenemos ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo lograr, ¿verdad? Si no lo hemos logrado en los años anteriores con menores cantidades de deportados y el número de deportados va a aumentar, ¿cómo lograr estas promesas? ¿Verdad? Acceso a salud y alimentación, de trabajo, ¿verdad?, para las personas que regresan. Entonces, bueno, habrá que estar pendientes, ¿verdad?, de este programa de retorno al hogar. A mí me preocupó que vi en la prensa ayer, ¿verdad?, unas declaraciones de Karen Herrera donde le preguntaban, y bueno, ¿ya hubo reasignación presupuestaria o cómo está para este plan? Y ella responde, no, de momento cada ministerio y cada institución va a desarrollar este programa y sus acciones que tiene con los recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, realmente hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Hay muchas dudas y yo lo pongo como pregunta, ¿verdad? Estas alternativas para los guatemaltecos que retornan. Y siguiente, ya por último, y bueno, lo más importante, alternativas para los guatemaltecos en sus comunidades de origen, ¿verdad? O sea,
Estoy diciendo, le voy a dar salud, educación a los que retornan, y qué pasa con los que están en su comunidad de origen, que no han salido y están pensando si voy a salir o no, ¿verdad? Él también va a tener acceso a educación, salud, trabajo, ¿verdad? Y entonces aquí pongo esta encuesta, que es la de la POP, ¿verdad? La que hace la POP, y la POP aprovecha su intención de emigrar, ¿verdad? Usted tiene intención de emigrar en los próximos meses, y vemos, ¿verdad?, que del 21%, en la última fue 23%, ¿verdad? Pero hay un 23% de guatemaltecos, digamos, ¿verdad? O sea, o ahí dice, más de 1 de cada 5 guatemaltecos tiene la intención de emigrar en los próximos 3 años, esta pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos estos, por lo general, jóvenes, hombres y mujeres, a lo largo del país, pero muchos de ellos en el altiplano occidental, ¿verdad?, que tienen intención de emigrar, ¿verdad?, o que su sueño o su esperanza estaba en llegar a Estados Unidos para poder insertarme al mercado laboral allá, mandar esa anhelada remesa, ¿verdad?, y así ayudar a mis comunidades de origen. ¿Qué pasa también con todos estos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces está lo de los retornados, pero ¿qué se hace también con esos jóvenes con intención de emigrar? Con esos jóvenes que estaban pensando en salir o que siguen pensando en salir, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿verdad? Esas mismas oportunidades, ¿verdad?, que son necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, acceso a salud, un trabajo, ¿verdad?, lo van a tener. Entonces yo creo que el desafío, ¿verdad?, el gran desafío en el tema migratorio en un país como Guatemala, ¿verdad?, es la generación de oportunidades, ¿verdad?, oportunidades laborales, educativas, de salud, de acceso a servicios, de recreación, ¿verdad? O sea, un desarrollo integral en las comunidades de origen de donde salen las personas migrantes y a dónde van a regresar, porque estos deportados van a regresar a esas comunidades de las cuales salían. Entonces yo ahí lo dejaría para ya pasar al diálogo. Gracias.